Vamos a comenzar ya con las claves de la tarde. Como les decía, termina una semana bastante movidita para los mercados, una semana donde ha vuelto el tono rojo, han vuelto las caídas, una semana donde los bajistas han pensado que ya es su momento y han acumulado posiciones contra el mercado por un valor de $1 billón. Se lo contábamos hace unos días. Es el nivel más alto desde abril de 2022, pleno mercado bajista por culpa de la inflación, por culpa de las subidas de tipos y por culpa también de la guerra en Ucrania. Bueno, vuelven los fantasmas del mercado bajista y los osos de Wall Street salen a aprovecharlo. Incluso esos osos que cuando todo parecía ser fiesta en el mercado intentaban aguar todas esas fiestas con sus previsiones más pesimistas. Bueno, pues uno de esos osos ha vuelto a salir hoy de su madriguera. Es el equipo de análisis de renta variable de JP Morgan, que parece que cuanto más sube el mercado, más apocalípticos se ponen, ¿no? Al menos así ha sido, parece, en los últimos meses. Ahora, con solo 2 sesiones consecutivas en rojo, martes y miércoles, porque ayer el mercado al final, al cierre, subió y el lunes estaba cerrado, hablo de Wall Street, JP Morgan ha vuelto a emitir un comentario bajista sobre el mercado. Y vaya comentario, ¿eh? El estratega jefe de Global Markets de JP Morgan, Marko Kolanovic, está advirtiendo a sus clientes de que podría venir una gran venta masiva en los mercados por un catalizador que no vamos a ver venir. Es curiosa la manera en la que lo describen y las palabras que utilizan, porque para ponerse apocalípticos, desde el Banco de Wall Street, el mayor de Estados Unidos, han tirado de trabalenguas, citando al mismísimo exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Los expertos de JP insisten en la divergencia también que hay entre las grandes tecnológicas y el resto del mercado. Dicen también que los nombres tecnológicos de alta calidad están superando las acciones Value en más del 6%, lo que deja más de la mitad de los componentes del Russell 3000, que ya saben que es un índice que pretende representar a todo el mercado de valores y que está en rojo, en números rojos durante el año. Desde JP Morgan insisten en que los sectores que han tenido un rendimiento inferior también tienden a ser más sensibles a los tipos de interés y las condiciones económicas, lo que significa que, bueno, en lugar de arrastrar al alza a las grandes tecnológicas, esas acciones al final podrían bajar a medida que la fortaleza de la economía de Estados Unidos va disminuyendo, incluso se acerca a una recesión y la Fed se prepara para aumentar todavía más los tipos de interés. Bueno, JP Morgan cree que dentro de poco los inversores van a tener una revelación, que pronto se van a dar cuenta de que las valoraciones de las acciones son demasiado elevadas y que eso va a pasar una vez que la economía empiece a desacelerarse. Espera, por tanto, que la recesión pueda empezar tan pronto como en el último trimestre de este año o el primero de 2024. Y es interesante, como les decía, lo que dicen sobre ese trabalenguas. Hablan de que lo que está a punto de pasar en el mercado o el riesgo de que puede ocurrir en los mercados financieros es que haya un unknown unknown. Claro, en castellano, ¿esto qué significa? Bueno, pues algo que ni siquiera nosotros sabemos, que desconocemos. No sabemos que no sabemos algo que va a ocurrir. Y aquí, como les decía, están parafraseando a un exsecretario de Defensa de los Estados Unidos que dijo eso en aquel entonces, en 2002 concretamente, fue en ese año, cuando hablaba de certezas conocidas, certezas desconocidas, y también incertidumbres desconocidas, es decir, que hay cosas que somos conscientes de que sabemos, hay cosas que somos conscientes de que no sabemos y hay cosas que no somos conscientes que no sabemos. Esta es la manera más sencilla de explicar el trabalenguas de JP Morgan, que ahora dice que en el mercado va a haber algo que no sabemos, que va a ocurrir y puede poner patas arriba lo que ocurra en Wall Street. Bueno, desde luego que es interesante que en JP Morgan sepan lo que no sabemos. Ahí les dejo la reflexión de JP Morgan, un banco que últimamente, en los últimos meses, ha sido relativamente bajista con los mercados financieros, que además en Wall Street en los últimos meses, bueno, pues desde luego que no han ido nada mal, ¿eh? Les hablábamos de cómo en las últimas 7 aproximadamente semanas consecutivas Wall Street ha estado registrando subidas. Así que desde luego no deja de ser llamativo que ahora desde JP, el mayor banco de Wall Street, ahora estén hablando y tirando de trabalenguas apocalípticos para decir que se avecina una venta masiva en el mercado de renta variable. Vamos con la siguiente clave de esta tarde. Vamos con uno de los temas que, bueno, no es del día de hoy, pero es del mes. Uno de los ricachones jóvenes
de la lista Forbes 30 Under 30, es decir, los 30 jóvenes los 30 más ricos por debajo de los 30 años, uno de ellos ha sido acusado de 8 cargos de hacer declaraciones falsas a instituciones financieras. Su nombre, Nate Paul, inversor de bienes raíces en Austin, en Estados Unidos. Y bueno, está metido en acusaciones de conducta ilegal del fiscal general suspendido Ken Paxton. A día de hoy Paul tiene 36 años y bueno, lo que supuestamente ha hecho es sobreestimar sus activos y subestimar sus responsabilidades para obtener préstamos de manera fraudulenta. Bueno, los cargos contra él se enfocan en acciones que Paul tomó en 2017 y 2018 para engañar supuestamente a prestamistas hipotecarios y a las cooperativas de crédito. Lo curioso, ¿por qué les cuento esto? Es que parece que la lista Forbes 30 Under 30 está maldita. Ya son muchos los jóvenes ricos que se encuentran en esa lista y que han pasado de estar en lo más alto de su fortuna y éxito a estar en lo más bajo, porque están ahora acusados por fraude y muchos de ellos en la cárcel. Una sentencia de más de años. Nate Paul ha sido el último, pero recuerden a Sam Bankman-Fried, por ejemplo. En 2021 entró en la lista, de esta lista, como les decía, de 30 Under 30, se describía como un altruista eficaz y ahora, después de esa caída, también como les decía, de su plataforma FTX, pues ahora se enfrenta a una letanía de cargos que van, desde sobornar, por ejemplo, a un gobierno extranjero hasta lavado de dinero e incluso hacer también contribuciones políticas ilegales. Desde luego, interesante lo que le pasó al final a este hombre, ¿no? A Sam Bankman-Fried, todo lo que ocurrió respecto a lo que pasó entonces con FTX, pero también recuerdan a su colega, a Caroline Ellison, ex codirectora ejecutiva de Alameda Research. También estuvo en la lista en 2022. En diciembre, Ellison se declaró culpable de 7 cargos penales que conllevan una sentencia máxima de 110 años de prisión. Por cierto, vamos a ver si los compañeros pueden buscar un gráfico que les habíamos dejado preparados, un gráfico que va sobre esta lista de 30 Under 30. Otro gráfico, compañeros, que me parece que no os lo he comentado antes, pero vamos a ver si pueden buscarlo para poder encontrarlo. Un gráfico, como les decía, de estas personas que vamos a comentarles enseguida en el día de hoy sobre, estos pertenecientes o integrantes más bien de la lista 30 debajo de 30 jóvenes ricos por debajo de los 30 años y que es muy curioso para que vean ustedes las caras, ¿no?, de quienes estamos hablando. Bueno, les hablábamos también de Caroline Ellison. Se declaró culpable de 7 cargos penales que conllevan una sentencia máxima de 110 años de prisión. Otro exintegrante de la lista de Forbes con un expediente delictivo es Martin Farma-Bro-Shkreli. Estaba en la categoría de finanzas de la lista en 2012. Fue sentenciado a 7 años de prisión en 2018 por fraude de valores, pero salió de la cárcel el año pasado e inmediatamente lanzó un boletín de inversiones. Por cierto, ahí están viendo el gráfico del que les hablaba. Están viendo ahí a Sam Bankman-Fried, que ya lo hemos comentado, y a Caroline Ellison y Nate Paul, que es el último. Otro nombre que también ha resonado últimamente, Elizabeth Holmes. Hace unos días entró en prisión por uno de los escándalos por fraude más famosos de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Pues fue condenada en noviembre a 11 años de prisión por haber engañado a los accionistas de Theranos, una empresa que prometía revolucionar los análisis de sangre. Otro más, Trevor Milton, el fundador de una empresa de camiones impulsados por hidrógeno. Esa empresa, llamada Nikola, pues en este caso su fundador estaba en la lista Forbes del año 2020, la lista llamada 12 menores de 40, 12 under 40, que enumera a los multimillonarios más jóvenes en Forbes 400. Bueno, el artículo lo calificaba así, decía: Trevor Milton, el desertor universitario de 38 años, que es el que está detrás del fabricante de camiones de cero emisiones Nikola Motor. Y decían, se une a las filas de los millennials más ricos de Estados Unidos tras triplicar su patrimonio neto en menos de un año. Claro, ¿saben cómo se hizo rico tan rápido? Bueno, pues seguramente lo hayan adivinado, con solo una pequeña ayudita del crimen. Les voy a poner un ejemplo muy gráfico del fraude de Nikola. Por ejemplo, se hizo un vídeo por parte de la empresa de demostración donde se enseñaba cómo su camión no funcional estaba rodando cuesta abajo. Pero claro,
Lo hizo porque había inclinado la cámara para que pareciera que viajaba realmente por sus propios medios en una carretera plana. No era así, como les decía, realmente era pues el propio efecto de la gravedad, ¿no? Por eso estaba yendo tan deprisa y no por ese hidrógeno que propulsaba en teoría estos camiones de Nikola. Bueno, es curioso estas cifras, por cierto, que también daba Chris Bake, que es fundador de una plataforma de empleo que hace nada, por cierto, ha comprado Twitter, Lasky.com. Aquí hablaba precisamente de las cifras de todos estos acusados por fraude de la lista de Forbes de estos 30 Under 30. Decía, leo literal, los integrantes de la lista 30 Under 30 han recaudado de forma colectiva 5.300 millones de dólares. Pero también han sido arrestados por fraudes con un valor de 18.500 millones. O sea, que han triplicado el dinero defraudado respecto al que han recaudado con sus ideas, con su innovación empresarial, ¿no? Claro, aquí el problema obviamente no es pertenecer a la lista Forbes, no es Forbes, aunque como digo, esa lista parece que esté algo maldita, ¿no? Porque aquí, claro, hemos comentado solo 5 o 6 casos, pero hay muchos más que no nos ha dado tiempo a comentar, ¿eh? Insisto, el problema aquí no es Forbes, el problema es, podemos decir, por ejemplo, la visión de éxito que nos han vendido y esa fetichización de la juventud. Esta lista de 30 Under 30 no es solo una lista, claro, al final es que es una mentalidad, es una presión para lograr esas grandes cosas antes de que la juventud se nos acabe escapando. Claro, ¿hasta qué punto esa presión puede llevar a ciertas personas más ambiciosas a tener que tomar atajos para poder llegar hasta donde quieren llegar? Porque claro, hay mucha gente que puede llegar a sentirse incluso decepcionada, ¿no?, consigo mismos de que, pues por ejemplo, Bill Gates con 20 años estaba fundando Microsoft y muchos de los jóvenes de hoy en día, por supuesto, con 20 años todavía ni siquiera han acabado la carrera, ni tienen muy claro realmente si han escogido la correcta. De hecho, hay otro debate. Claro, ¿hasta qué punto las redes sociales y esa práctica de vivir en una vida fingida tiene algo que ver con que esta gente haya intentado conseguir lo que querían con medios que no eran los correctos? Bueno, dicho esto, tampoco estamos intentando aquí quitar la responsabilidad de nadie, ¿eh? Aquí cada uno es responsable de sus actos, eso por supuesto, pero no deja de ser curioso que de una lista de ricos jóvenes salgan tantos fraudes y tantísimas sentencias de cárcel. Algo tiene que haber en común entre todos ellos. Bueno, pues aquí les dejo con esa, como digo, esa interpretación o esa lectura, ¿no?, de lo que está ocurriendo en torno a esta lista de ricos y jóvenes de Estados Unidos y también acusados por fraude. Vamos ya con la siguiente clave de la tarde y la última, nos vamos hasta Rusia, porque allí hay una noticia circulando por los medios occidentales que es bastante interesante para contarles. Hoy cuenta Bloomberg que a raíz de la guerra, las familias de los mercenarios rusos que han sido asesinados en Ucrania están recibiendo bolsas y bolsas de dinero en efectivo a las familias, bueno, pues en este caso de los fallecidos, así lo apunta Bloomberg. Y por cierto, dice también que se les pide que no metan ese dinero en el banco, que es lo más curioso de todo. La agencia de noticias Bloomberg asegura que varias mujeres rusas consultadas insisten en que se les paga por las muertes de sus familiares del grupo Wagner, familiares mercenarios en este caso, y se les paga unos 5 millones de rublos por persona, unos 60.000 dólares, además de cualquier salario también no cobrado, eso también se les paga. Y también les cuentan a Bloomberg que ese dinero viene en bolsas y que a muchos se les pide no depositar ese dinero en efectivo en el banco. Por el momento ni el grupo Wagner ni Rusia se han pronunciado al respecto. Solo una información que cuenta Bloomberg al consultar con varias personas afectadas, que por cierto han mantenido el anonimato. Cuenta Bloomberg también que esas presuntas bolsas de efectivo están convirtiéndose en una de las varias fuentes de papel moneda que ahora está fluyendo en la economía de Rusia. De hecho, fíjense en los datos de la cantidad de rublos que hay en circulación en Rusia. Se ha disparado a un récord desde septiembre, que fue cuando Putin había anunciado la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso ha provocado que, según Bloomberg Economics, 2,2 billones de rublos en salidas de efectivo excedentes acumuladas de los bancos se haya acabado produciendo. Pero vamos a hablar un poquito más de ese boom de efectivo que está habiendo ahora mismo en Rusia. Ya saben que hay restricciones impuestas a las transacciones bancarias y que por eso también el dinero en efectivo se está generalizando. Por un lado, ¿para qué se utiliza? Pues para liquidar comercio del exterior. Pero también, por ejemplo, se está extendiendo en las partes ocupadas de Ucrania. Claro, donde Rusia está ahora imponiendo su propia moneda, el rublo.
Bueno, curioso desde luego ver este otro prisma también de la guerra, ¿no? De cómo al final pues todas esas personas que han ido a la guerra y que han fallecido ahí, bueno, pues sus familias están recibiendo una compensación económica. En este caso, la parte más curiosa, más interesante, que están recibiendo ese dinero en efectivo y que según Bloomberg, algo no confirmado por Rusia, no hemos podido acceder a ninguna información sobre Rusia confirmando ni desmintiendo esto, pero cuenta Bloomberg, insistimos, que a estas familias se les pide que este dinero no lo metan en el banco, y nos dice también Bloomberg que esto puede ser realmente una manera en la que ahora se está extendiendo ese uso del efectivo de manera generalizada en Rusia. Bueno, hasta aquí las claves de la tarde. Les hemos dado varias pinceladas.